Me siento indignada, permanentemente indignada. Creo que es una afrenta de todos los días la que vivimos, ¿no? la que estoy viviendo en la Fiscalía con las compañeras que hemos conformado el equipo allá. Claro, pues dolorida por las madres, por nosotras mismas, por lo que de lo que vemos nos afecta y nos hiere, pero convencida también, y por eso mismo de lo que estamos haciendo y de que fue la decisión correcta estar allí ahora. Creo que es el mejor momento tan crudo, tan difícil, es el mejor momento para estar ahí. Es el momento en el que teníamos que estar ahí. Creo que es un punto que nos recuerda una deuda de justicia pendiente, ¿no? La impunidad que prevalece en muchos de los casos de feminicidio y la obligación que tenemos las autoridades de investigar y de procurar para las familias, para las madres, el acceso a la verdad, el acceso a la justicia, la reivindicación de la memoria de sus hijas y la reparación del daño para ellas y para quienes les sobreviven, para las niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio. Una instalación que se hace en un marco de gran protesta social, de movilizaciones importantes y nutridas por parte de las mujeres, estudiantes, colectivas, y que a partir de eso se organizan y las madres de familia también, las madres de las víctimas con ellas, y se define instalar en este lugar la antimonumenta. Obviamente pues sin permiso de nadie, con toda la legitimidad desde luego, ¿no? Y a partir de eso pues generar un punto de reunión, generar un punto de memoria, un foco ahí que fue replicado, además que ha sido replicado en otras entidades, en otros sitios donde también la violencia feminicida pues ha venido ocurriendo en ascenso, ¿no? y perjudicando a más familias. La instalaron algunas estudiantes, algunas activistas, algunas trabajadoras también de la comunicación, y se acordó con bastante antelación porque pues además es necesario reunir recursos económicos para poder generar un monumento como esto, acordarlo también con la persona que lo iba a construir, a hacer un diseño. Me tocó en distintos momentos, estaba yo trabajando en sociedad civil como abogada de víctimas de feminicidio y de sus familias, en el que fueron consultadas, en el que ellas vieron cómo iba a ser el diseño del monumento, ¿no? con otras pequeñas piezas similares a la que se iba a instalar acá, y obviamente pues opinaban y ellas decían si estaban o no de acuerdo, qué letras, qué leyenda debía traer la antimonumenta, ¿no? Avenida Reforma llena de antimonumentos es una oda a la impunidad, pero también nos está recordando que hay personas que están organizadas exigiendo justicia, y eso es inconmensurable, es significativo saber que estando como yo estoy ahora a cargo de esta fiscalía, que no estamos solas, que hay una gran gama de movimientos que están exigiendo que la tarea que estamos haciendo se haga bien, que confían o que saben que puede haber justicia. Yo también lo creo.
creo que puede haber justicia. A mí me parece que una avenida llena de antimonumentos te recuerda ese pendiente y te recuerda que puede ser posible, y puede ser posible, ¿no? Lo hemos logrado en distintos asuntos. Es cierto que también hay razones estructurales por las cuales no es tan sencillo acceder a ella, a la justicia, pero también es posible que las instituciones puedan construirse de mejor forma y puedan responder a su sentido de existencia y a la demanda social que hay. El memorial en la Fiscalía surge a partir del cumplimiento de una recomendación de derechos humanos como una medida de reparación del daño que solicita la familia de Lesbi, y que en ese momento su madre, la señora Araceli Osorio, considera importante que el memorial sea no solo para recordar a su hija, sino para recordar a las hijas de otras madres que las han perdido por un acto de violencia feminicida, porque se ha perpetrado un feminicidio. Entonces, ese memorial que se instala en la Fiscalía se replica también o es parte de otros memoriales que se han instalado en otros estados, que se han instalado en Chihuahua, en recuerdo de Maricela Escobedo, que se han instalado en Chiapas, que se han instalado en San Luis Potosí, y que forma parte de una red de memoriales, digamos, que se van sosteniendo unos a otros y que van sosteniendo una demanda y que sostienen a su vez la organización de las familias, y nos recuerdan que todo ello está vinculado y que se necesita la acción no solamente a nivel local, sino estatal, coordinada para poder erradicar la violencia, que se necesita el compromiso de autoridades en los distintos niveles, federal, municipal, estatal, y coordinado además en distintas instancias, también de manera horizontal. Ese memorial hace parte de este y de aquel. Se coloca el memorial en la Fiscalía como un llamado también a quienes trabajan ahí en su momento y quienes trabajamos allí ahora, que yo estoy ahí también, de las obligaciones que hay de aplicar el protocolo de investigación del delito de feminicidio, de procurar justicia con perspectiva de género y de erradicar los estereotipos de género y cualquier otro prejuicio que pueda obstaculizar o obstruir la mirada que tenemos frente a un caso para resolverlo. Pero además nos recuerda que se tiene que dar un trato digno a las familias, un trato respetuoso, sensible, cercano, y dignificar la labor que se está haciendo allí y dignificarles también a ellas con ese acercamiento respetuoso y horizontal. El Memorial por Justicia para Lesbi y las víctimas de feminicidio surge a partir de una convocatoria que se realiza, una convocatoria pública abierta en el que participan distintas activistas, ¿no? Como Lorena Wolfer, como Serrucha, que finalmente es quien dentro de esta convocatoria es quien participa con otros proyectos que son propuestos y en los que se conforma un jurado en el que está la madre de Lesbi, el papá de Lesbi, en el que están miembros, personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que acompañan a víctimas de feminicidio, y participan otras académicas también de la universidad, quienes revisan los proyectos que fueron presentados y a partir de esto seleccionan este proyecto como el que les significa más respecto de lo que se está buscando decir, transmitir, del mensaje que se quiere enviar. Es así como
cómo surge el memorial, cómo puede ser construido también a partir de, pues, de esta recomendación de derechos humanos que obliga a la Fiscalía General de Justicia a proveer el espacio y a proveer los medios para que el memorial exista. Bueno, en el memorial tú puedes, Serrucha lo diseñó de manera que puedes interactuar con él, y lo que haces es introducir también como o apretar una pequeña canica que está en el centro de una base, digamos, de madera, y te permite grabar tu voz, enviar un mensaje que puede ser replicado y escuchado por las personas que pasen por ese punto, y además proyectar distintas demandas y mensajes de otras familias. Entonces tú puedes escuchar y puedes ver, y eso implica la comunicación con otras personas que han pasado por ahí, digamos, en el transcurso del tiempo. Es básicamente lo que se hace con ese memorial. No es estático, no es un mensaje unívoco, sino que se puede ir nutriendo y permite también actualizar ese mensaje que se quiere dar conforme al contexto que también va cambiando. Creo que la Antimonumenta y el memorial para las luchas feministas, en principio el memorial diría que representa un logro de esas luchas, y la Antimonumenta los pendientes, ¿no? Entonces son también puntos de contraste, pienso yo, o sea, entre lo que se ha logrado y lo que falta. Como dirían los zapatistas, falta lo que falta. Del es lo que hay, decía un compañero, quiero pasar del esto es lo que hay al falta lo que falta. Es decir, no conformarse. Y estamos de acuerdo. Quienes estamos también ahora, pues, trabajando por la justicia, sabemos que eso falta, y por eso estamos ahí, por eso seguimos ahí. No hay otra razón. Bueno, de la instalación de la Antimonumenta ahora han pasado muchas cosas, ¿no? Desde sociedad civil hubo una propuesta para participar en una convocatoria pública abierta, en un concurso de oposición, porque así fue, en el que estudiantes de la Facultad de Filosofía y la Madre de Lesbi, otras madres de víctimas de feminicidio y organizaciones de la sociedad civil proponen que podamos participar, porque en ese momento también hay la confianza en que se puede actuar y puede haber un cambio también en la construcción que se haga de la Fiscalía de Feminicidio, con la participación muy activa de la sociedad civil. Por eso cuando a mí me preguntan qué ha ocurrido cuando yo llegué allá, siempre digo que no llegué yo sola, que llegamos todas ahí, y que nuestra permanencia ahí es la permanencia de todas estas personas que tuvieron esa claridad, que tienen este sueño de justicia compartido. Y mientras ese sueño exista, y mientras las madres de familia quieran que continuemos ahí, vamos a estar ahí. Y eso es lo que nos sostiene allí. Comencé mi labor como abogada en la defensa de defensores y defensoras de derechos humanos criminalizados por el ejercicio de esta labor, y posteriormente de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, como ejecuciones extrajudiciales y feminicidio en organizaciones de la sociedad civil. Acompañé también como abogada a Marisa Mendoza en la búsqueda de justicia por Julio César Mondragón, un normalista que fue ejecutado la noche del 26-27 de septiembre en Iguala, Guerrero,
y torturado, ¿no? A él le arrancaron el rostro. Creí que eso iba a ser de las cosas más fuertes que podría mirar, que podría conocer en mi vida profesional y humanamente, ¿no? Como ser humano, pero no lo fue. He visto situaciones, cuerpos agraviados a ese grado en el trabajo que estoy desarrollando ahora. Julio no fue el último que vi sin rostro. También tenemos casos en la Fiscalía donde les han privado del rostro a las mujeres, no solo de manera simbólica, materialmente también. Y son casos en los que vemos el odio, la hazaña más cruda, más cruel, que se nos tiene desde un sistema al que conviene discriminarnos de manera sistemática para mantener un estado de cosas. Por eso el gran valor de muchas mujeres y del movimiento social y de la sororidad, solidaridad que debemos cuidar, porque sí es cierto, cuando una se levanta nos levantamos todas, allí donde una está oprimida, mientras ella lo esté, lo estamos todas. Eso ha sido parte de mi labor como abogada, ¿no? El feminicidio salió de la nota roja. Creo que de Juárez acá estaba muy normalizado el asesinato de las mujeres, por lo que ahora denominamos razones de género, pero que en su momento no se veía de esa manera. No teníamos un tipo penal, no teníamos cómo nombrar eso. Tuvimos cómo nombrarlo pues a partir del trabajo de otras mujeres, como Marcela Lagarde, como Julia Monarrés, ¿no? Y a partir de entonces y del trabajo de abogadas como Michelle Salas ante la Corte Interamericana con el caso Campo Algodonero, tenemos cómo nombrarlo y tenemos cómo exigir justicia frente a ello. Es cierto que es generalizada la expresión de estas violencias en los diversos estados y todavía hay una resistencia por nombrar el feminicidio y por investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios. Pero también hemos avanzado, tenemos protocolos, tenemos metodologías específicas en las que están siendo capacitadas peritas, peritos, policías y ministerios públicos para aplicarlas y dirigir y conducir una investigación conforme a esos protocolos, sin los que es muy difícil alcanzar la verdad para las familias. De entonces a ahora ha habido en distintos momentos un ascenso de la incidencia de feminicidios. Actualmente, por lo menos en la Ciudad de México, no ha habido un ascenso, sino que se mantiene. Lo que han aumentado han sido otras violencias que hacen parte de esa violencia feminicida y que tienen que ser atendidas para que no vayan en ascenso y se pueda disminuir el riesgo de quienes están inmersas en esas violencias. Pero también es cierto que el feminicidio se gesta por factores estructurales en los que no se garantizan derechos al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la vivienda. Son caldo de cultivo para el feminicidio. La violencia que se perpetra a partir de una estrategia fallida de combate al narcotráfico, ¿no?, genera espacios y condiciones para que se geste el feminicidio. Y esas violencias deben ser atendidas. No podemos nosotros mirar el feminicidio como un fenómeno en lo general, aislado de todas estas. Si queremos erradicar la violencia contra las mujeres, también tenemos que considerarla en su relación con esos otros espacios y esas condiciones que la están perpetrando. Creo que fueron movilizaciones impresionantes.
las que hubo por parte de las mujeres. Esta última del 8 de marzo de 2020, impresionante, ¿no? Era enorme. Yo estaba ese día muy conmovida porque de algún modo sentía que en un momento tan significativo, tan delicado, iba a estar, pues digamos que del otro lado, ¿no? Frente a ese movimiento muy nutrido, muy exigente y exigente con toda la razón. Una vez que se decreta el confinamiento por la pandemia, pues sí hay un primer momento de repliegue, es lo que puedo observar ya desde el lugar en el que ocupo, que hay ese repliegue, pero no es un repliegue que dure mucho. Empiezan conforme va avanzando los meses y las medidas de confinamiento continúan, pero también continúan las violencias y la necesidad de las madres de ser atendidas. Comienzan a generarse manifestaciones, pequeñas manifestaciones focales, pero permanentes. Ha sido un movimiento que ha tenido manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, si no masivas, sí continuas y en diversos puntos. Ha sido de los movimientos que no he visto yo que cesen de exigir, incluso creo que es de los que han prevalecido exigiendo, movilizándose durante la pandemia y a pesar de la pandemia. Y con una interacción muy específica con nosotras, ¿no? Con el equipo que estamos en la Fiscalía de Feminicidio, porque además muchas de las manifestaciones que hay, si bien lo son por diversos tipos de violencia, es cierto también que la mayoría lo son por feminicidios que están siendo atendidos y en algunos casos ya también en donde tenemos vinculaciones a proceso de los agresores. Pero las manifestaciones han continuado porque también es una manera de exigir el cese de los feminicidios, más allá de la atención que nosotros estamos dando para buscar justicia, el cese de los feminicidios y también una manera de hacer el duelo colectivo, de acompañarse unas y otras en procesos que son muy dolorosos y que son difíciles.